Historias de Jack. Empezamos. Nunca pensé que ver comer a alguien pudiese destrozar mi vida, pero fue así como empezó todo. Siempre me han gustado los vídeos de comida. No hablo de recetas ni de cosas sanas. Me refiero a esos directos grotescos, donde alguien se sienta delante de la cámara con una montaña de comida grasienta y se la zampa entera. Gente sudando mientras muerden hamburguesas de 5 pisos, masticando con la boca abierta, tragando litros de refresco como si fuera agua. No me enorgullezco, pero eran mi escape. Después del trabajo, solo en casa, abría una cerveza, me tiraba en el sofá y me perdía viendo a esa gente devorar. Era como una droga visual. Algo en mi cerebro se apagaba y otra parte se encendía. Empecé con los típicos: coreanos comiendo noodles picantes, americanos tragando alitas a lo bestia. Pero con el tiempo ya no era suficiente. Necesitaba algo más extremo, más visceral. Fue una noche de insomnio cuando lo encontré. En un hilo enterrado en un foro de Reddit sobre contenidos no aptos para todos los estómagos, alguien mencionó un sitio llamado La Boca de la Red. Ni enlaces ni capturas. Solo una frase. Si crees haberlo visto todo, mira cómo come la boca. El comentario tenía varias respuestas, advertencias, insultos, incluso uno que decía: no es un juego, te avisa el cuerpo. Pero yo no hice caso. Abrí Tor, activé mi VPN y busqué como un loco. Me costó, pero encontré una dirección .onion escrita en una cadena de caracteres dentro de un PDF encriptado. Un rompecabezas, como si no quisieran que cualquiera llegara. Y ahí estaba. La web era tan básica que parecía una broma. Fondo negro, letras rojas. Solo una ventana de vídeo y un chat sin usuarios activos. Una cuenta regresiva decía: emisión en vivo 0143 y debajo el título: comida real para gente real. Esperé. Cerré las luces. Abrí una bolsa de patatas mientras la tensión me apretaba el pecho. Cuando el contador llegó a 0, la transmisión comenzó. La imagen era estática, mal iluminada. En el centro, un hombre, delgado y sucio, con los ojos hundidos, se sentó frente a una mesa de madera vieja. Sobre la mesa, no era comida rápida. Ni siquiera era comida como tal. Había un costillar entero, como arrancado de un animal. Hígado sin cocinar, ojos flotando en líquido turbio, grasa amarillenta servida como si fuera guarnición. El hombre no habló, no saludó, solo se puso un babero mugriento, miró a cámara y empezó a comer. Desgarraba la carne con las manos, masticaba lento, con la boca abierta. El micrófono captaba cada sonido, el crujido del cartílago, el chasquido de los dientes, el babeo húmedo. Una ASMR de una pesadilla. Al principio quise cerrar el portátil. Era asqueroso, pero no lo hice. Algo me mantenía mirando. Era tan real, tan sucio, tan distinto a lo que estaba acostumbrado. Entonces abrí el chat. Había usuarios activos ahora, nombres extraños: Lengua Rota 23, Carne Cruda, Glotón 2. Escribían cosas como: sigue masticando, cerdo. No bebas agua, solo grasa. Hazle caso a la boca. Yo no escribí nada, solo observaba. Cada bocado me revolvía el estómago y al mismo tiempo sentía hambre. Me levanté, fui a la cocina. Saqué 2 hamburguesas congeladas, las metí al microondas sin pensar. Volví al directo. El hombre ahora estaba cubierto de salsa espesa. Tragaba pedazos enteros sin masticar bien. Tosía, se atragantaba, pero no paraba. Y yo comía con él, al mismo ritmo. Esa noche fue el inicio de todo. Durante las siguientes semanas, volví cada noche. Ya ni siquiera veía los vídeos de YouTube. Me resultaban infantiles, fingidos. En cambio, en La Boca de la Red, cada directo era más crudo, más incómodo. Una vez vi a una mujer devorar sesos con las manos. Otra noche, un anciano masticaba morcillas crudas y trozos de lengua. Siempre en silencio, siempre frente a esa misma mesa podrida. La comida cambiaba, pero el ambiente era igual, asfixiante,
sucio, como si el aire se pudriera a través de la pantalla. Y yo comía con ellos. Desayunaba ligero, pero por las noches me convertía en un animal. Bajaba a la tienda 24 horas a comprar cosas que nunca me habían apetecido. Manteca, embutidos, patés grasientos, comida de microondas que parecía plástico. Mi cuerpo empezó a cambiar. Engordé. Mi cara se volvió redonda. Las ojeras me llegaban a las mejillas. Me dolían las articulaciones. Pero nada importaba mientras tuviera el directo. Incluso los días que no emitían, yo comía solo frente a la pantalla apagada, como un idiota esperando que alguien del otro lado me devolviera la mirada. Una noche, sucedió algo que me inquietó de verdad. Durante la emisión, el vídeo se detuvo por un segundo. Un parpadeo. Cuando volvió, la cámara había cambiado ligeramente. Ahora no mostraba solo al comensal, mostraba el fondo. Un fondo que reconocí. Un mural, uno que hay en mi ciudad, cerca de una nave abandonada. Sentí un escalofrío. No podía ser. ¿Era casualidad o era una señal? Apreté el puño. Cerré el portátil, pero al día siguiente estaba de nuevo conectado. Se acerca el clímax de la parte 1. Y entonces pasó lo que nunca imaginé. Durante una emisión especialmente repulsiva, un hombre que tragaba órganos como si fueran caramelos, el chat empezó a moverse como loco. Cientos de mensajes. Pero uno se repitió varias veces. Uno que me hizo sudar frío. Jack, ¿quieres comer con nosotros de verdad? Me quedé paralizado. No había iniciado sesión. Nunca había escrito nada. Ni siquiera había mencionado mi nombre. ¿Quién coño estaba al otro lado? Escribí con los dedos temblando. ¿Quién eres? Ninguna respuesta. El vídeo se cortó. Pantalla en negro. Silencio absoluto. Jack, ¿quieres comer con nosotros de verdad? Me quedé helado. No había iniciado sesión. Nunca había escrito nada. Mi nombre real no aparecía en ningún sitio. Y sin embargo, ahí estaba. Ese mensaje, repetido una y otra vez en el chat. Jack, ven. Te estamos esperando. El vídeo se detuvo. Pantalla en negro, sin chat, sin sonido. Intenté refrescar la página, pero ya no cargaba. Cerré el portátil. Me levanté. Caminé por el salón como si algo invisible me estuviera persiguiendo. Tenía el corazón en la garganta y el estómago hecho un nudo. Una hora después, cuando ya me había convencido de que había sido una broma, recibí un correo. Sin remitente. Sin asunto. Solo una línea. La boca está cerca. Ven a comer con nosotros. Y debajo, un enlace. Dirigía a una página oculta con un diseño mucho más cuidado que la web anterior. Fondo rojo oscuro. Letras blancas. Mostraba un mapa. Un único punto marcado. Mi ciudad. Debajo, una dirección. Y una hora. 3 de la mañana. Me senté frente a la pantalla, inmóvil. Durante una hora no supe qué hacer. Y luego, como si algo dentro de mí ya lo hubiese decidido por mí, me levanté, me vestí y fui. La dirección era en las afueras, una zona industrial abandonada. Nave metálica, oxidada, con grafitis viejos y ventanas tapiadas. La puerta estaba abierta, no crujía, no había viento, solo un silencio artificial, forzado, como cuando estás en un quirófano vacío antes de una operación. Dentro olía a grasa, sangre y humedad. Seguí un pasillo estrecho hasta una sala enorme. El techo era alto, con tuberías colgando y focos industriales iluminando en círculos amarillentos. En el centro, una mesa enorme, de madera carcomida, y sobre ella, la comida. Pero no era comida, eran restos, trozos, sobras que parecían humanos. Y no, vísceras, huesos, algo parecido a piel frita. Líquidos espesos, que no sabía si eran salsas o algo peor. Y allí estaban ellos, los comensales. Los había visto decenas de veces en los directos. El hombre del costillar, la mujer de los sesos, el anciano de las morcillas. Pero en persona eran distintos, más cadavéricos, como si no hubieran dormido en años, o como si ya no fueran personas. Uno de ellos, un hombre de cara inflamada y piel amarilla por la grasa, se giró hacia mí. Jack, bienvenido.
No preguntó cómo me llamaba. No me preguntó si quería sentarme. Solo señaló una silla vacía. Me senté y comí. No porque tuviera hambre, no porque quisiera, sino porque no podía no hacerlo. Era como si mi cuerpo no respondiera, como si esa silla me hubiese anclado al infierno. La comida estaba caliente, pero no de cocina. Caliente como carne recién arrancada, o como si estuviera viva. Tragué trozos sin saber qué eran. Cada bocado dolía, quemaba. Uno me hizo sangrar la garganta, pero no paré. A mi lado, el anciano se tragaba una bandeja entera de lengua hervida, masticando como si estuviera en trance. La mujer babeaba mientras devoraba huesos blandos. Otro sujeto masticaba grasa como si fuera chicle, y todos, de vez en cuando, giraban hacia mí. Y sonreían, no hablaban, no comentaban, solo masticaban. No sé cuánto tiempo estuve allí. Las luces parpadeaban. El aire era cada vez más espeso, como si algo invisible estuviese hinchando la sala. El suelo temblaba, muy levemente, como si algo enorme respirara debajo. En un momento, uno de los focos se apagó, y cuando volvió, la mujer de los sesos ya no estaba. Nadie dijo nada. Ni siquiera dejé de comer. Desperté en mi cama. Era de día. Tenía la ropa empapada de sudor y los labios cortados. Pensé que había sido un sueño, una pesadilla provocada por mi estómago revuelto. Pero el portátil seguía abierto, y en el historial aún estaba la web. Solo que ahora aparecía un mensaje. Gracias por venir. La boca te conoce. Desde entonces no he vuelto a comer normal. Todo me da asco. Verdura, pan, carne común. Solo tolero cosas que ni siquiera deberían ser consumidas. Piel de pollo cruda, órganos, manteca cocida, huesos hervidos. Me despierto por las noches con hambre. Una hambre que no es física. Es algo más profundo, como si alguien me estuviera comiendo desde dentro. He buscado la web durante semanas, la boca de la red, pero ya no está. Aunque a veces al abrir el navegador, escucho un sonido muy tenue, como un susurro detrás de la pantalla, un sonido de saliva, de masticar, y una voz bajita que dice, Jack, tenemos hambre. Si has llegado hasta aquí, es porque también tienes hambre de más. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Te atreverías a sentarte en la mesa de la boca? Nos vemos en el próximo bocado. Si alguna vez recibes una invitación para un juego en la Deep Web, no la abras, nunca. Esto que voy a contarles no es un cuento ni una historia de miedo para asustar a nadie. Es real, demasiado real. Y aunque no creo en fantasmas ni en cosas sobrenaturales, lo que vivimos mi grupo de amigos y yo en la Deep Web fue sin duda una experiencia terrorífica y que marcó nuestras vidas para siempre. Todo empezó una noche cualquiera en mi piso. Estábamos Luis, Marta, Ana y yo, aburridos y sin planes, cuando Luis, que siempre está metido en cosas raras de informática, nos habló de la Deep Web. Nos contó de esos juegos de retos que circulaban en ese mundo oculto, donde la ley no llega y las reglas no son claras. No eran retos de bromas o tonterías, sino pruebas que prometían una mezcla de miedo, misterio y adrenalina. Es como un reality show, pero sin cámaras ni público, nos dijo Luis mientras nos mostraba una página oculta a la que solo se accede con navegadores especiales. Te inscribes, aceptas unas condiciones y empiezas a recibir retos. Cumples uno, te dan otro más difícil. Y si llegas al final, la recompensa puede ser grande. Pero si fallas, no quieres ni imaginarlo. Al principio, lo tomamos a broma. Era algo excitante, la idea de vivir algo distinto. Además, parecía inofensivo. Para probar, decidimos inscribirnos los 4. La primera prueba llegó una noche. Un mensaje cifrado con coordenadas y una pista. Busca el objeto en el parque y deja la marca. Pensamos que era una broma o una especie de juego de geocaching, algo divertido. Fuimos al parque, un lugar tranquilo donde solíamos ir a fumar o simplemente charlar.
Allí, junto a un banco viejo, encontramos una pequeña caja de metal. Dentro había un muñeco diminuto y una nota que decía, «Ya estás dentro». Dejamos la marca que nos indicaban, una raya con spray negro en un árbol, y enviamos la foto como prueba. No parecía nada peligroso, pero algo cambió esa noche. Mientras volvíamos, sentimos que alguien nos seguía. Nos miramos y nos reímos nerviosos, pero ninguno vimos a nadie. La sensación se quedó clavada. Al día siguiente, el segundo reto llegó. Debíamos entrar en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad y conseguir un objeto que nos indicaban. La emoción y el miedo se mezclaban. Decidimos ir juntos, con linternas y grabadoras para documentar todo. El edificio era un antiguo almacén, con ventanas rotas y grafitis. Al principio todo parecía normal, pero a medida que avanzábamos, el silencio se volvió opresivo. Encontramos el objeto, una cámara antigua con cinta grabada. Cuando la reprodujimos solo había estática y ruidos extraños. Uno de los ruidos parecía un susurro, casi como alguien llamándonos por nuestro nombre. Nos miramos, nerviosos, y seguimos grabando para la prueba. Esa noche no pudimos dormir. Yo tuve pesadillas con sombras que me observaban desde la oscuridad. Los retos continuaron. En la tercera prueba, debíamos vigilar a una persona, siguiendo sus movimientos sin ser detectados. No sabíamos quién era ni por qué. Solo teníamos que mandar un informe detallado con fotos y horarios. La sensación de invasión y miedo crecía. Cada vez que completábamos una prueba, el siguiente reto llegaba con instrucciones más inquietantes y difíciles. Empezamos a sentirnos atrapados. No era solo un juego, sino algo mucho más serio. Una noche, tras enviar las fotos de vigilancia, recibimos un mensaje con imágenes nuestras en nuestras propias casas, tomadas desde cámaras ocultas. No entendíamos cómo ni cuándo, pero alguien nos estaba observando. Y no era un simple seguidor del juego, era algo más personal, más amenazante. Intentamos parar, pero el juego no lo permitía. Nos mandaron una prueba nueva, entrar en un hospital psiquiátrico abandonado y, sin ser vistos, colocar una cámara que grabara algo específico. El lugar era un laberinto de pasillos oscuros, con grafitis y manchas que parecían viejas marcas de violencia. Mientras buscábamos la habitación, encontramos escritos en las paredes, hechos con lo que parecía sangre seca, nombres, fechas, palabras como «no mires» o «ellos están aquí». No había nada paranormal, pero el ambiente era insoportable. Mientras instalábamos la cámara, el móvil de Luis no paraba de sonar con llamadas y mensajes amenazantes. «Si no sigues, morirás». No sabíamos si era una amenaza real o parte del juego, pero el miedo ya no era solo a lo desconocido. Era miedo a lo real, a lo que podía pasar fuera del ordenador. Así terminó la primera parte de lo que empezó como un juego y se convirtió en una pesadilla que aún no sabemos cómo terminará. Después de aquella noche en el hospital psiquiátrico, todo cambió. Lo que en un principio parecía un juego, una especie de reto absurdo y peligroso, se había convertido en una pesadilla de la que no podíamos salir. La línea entre la realidad y el juego se desdibujó de manera aterradora. Intentamos detenernos, borramos todas las cuentas, eliminamos cualquier archivo relacionado, desconectamos los ordenadores, pero nada funcionó. Las amenazas seguían llegando, cada vez más directas. Ya no eran solo mensajes anónimos por la red. En nuestras casas comenzaron a aparecer señales claras de que nos vigilaban. Bolsas vacías tiradas cerca, marcas hechas con spray e incluso fotos nuestras en buzones y ventanas. Era como si alguien quisiera que supiéramos que nos tenían controlados. Luis, que al principio parecía confiado, se fue hundiendo poco a poco en la paranoia. Se pasaba horas frente al ordenador, intentando descifrar quién estaba detrás de todo aquello. Encontró enlaces oscuros, videos encriptados, mensajes codificados en imágenes, pero cuanto más buscaba, más se perdía en ese laberinto digital. Una noche, Luis desapareció sin dejar rastro. Su habitación estaba intacta, salvo por el ordenador encendido. En la pantalla había una última prueba, sin instrucciones claras, solo una frase que decía, «Encuentra la verdad
o desaparece. Llamamos a la policía, pero sin pruebas tangibles no podían hacer nada. Fue como si Luis se hubiese esfumado. El miedo nos atenazaba, pero además dentro del grupo empezamos a sospechar unos de otros. Ana, Marta y yo estábamos rotos por la desconfianza. Los mensajes anónimos insinuaban que alguien en nuestro círculo era un topo, un informante para los organizadores del juego. Nos volvíamos paranoicos con cada llamada, con cada silencio. Una tarde, Ana también desapareció. Su móvil fue hallado en un parque cercano, con la batería totalmente drenada. Nadie sabía dónde estaba, ni siquiera si estaba viva. Esa pérdida nos dejó destrozados, especialmente a Marta, que estaba al borde de rendirse. Pero el juego no se detenía. La siguiente prueba llegó con un vídeo en mi móvil. Una voz distorsionada nos ordenaba reunirnos en un lugar específico, un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Sabíamos que era una trampa, pero era la única oportunidad de encontrar pistas sobre Luis y Ana. Marta y yo fuimos juntos. El almacén estaba oscuro, con tuberías oxidadas y paredes desconchadas, iluminado por una lámpara que parpadeaba. En el centro, una mesa con una cámara encendida y un ordenador portátil. En la pantalla apareció un mensaje. Si queréis saber la verdad, mirad lo que hay dentro. Nos indicaban un disco duro externo. Al conectarlo, vimos cientos de archivos y vídeos, grabaciones de personas anónimas, conversaciones secretas, vigilancias ilegales, chantajes. Entre esas imágenes aparecían videos de nosotros y también de Luis y Ana, encerrados en lugares desconocidos. No eran actores ni actores. Sus expresiones eran reales, desesperadas. La magnitud de la red era inmensa. Lo que parecía un juego era en realidad una operación criminal. Una red que usaba a los jugadores como peones para sus propios fines, manipulando y controlando vidas. La paranoia se apoderó de nosotros. Marta decidió abandonar, pero yo sentía que no podía rendirme. Tenía que descubrir la verdad, para Luis, para Ana y para mí. Empecé a investigar solo, rastreando señales, leyendo en foros ocultos, hasta que me topé con un nombre: el Titiritero. Era el supuesto líder de la organización, un fantasma digital que controlaba todo desde las sombras. Una noche, mientras seguía pistas en una cafetería, sentí que alguien me seguía. Miré varias veces, pero no vi a nadie. Entonces recibí un mensaje directo en mi teléfono. Ya sabes demasiado, no sigas. El miedo me paralizó, pero también me impulsó a seguir. Descubrí que la red tenía conexiones con gente poderosa, políticos, empresarios, incluso miembros de cuerpos de seguridad. El juego era solo la fachada para mantener su control y eliminar amenazas. Con cada paso que daba, la amenaza aumentaba. Recibía llamadas con silencio al otro lado, escuchaba ruidos extraños cerca de mi casa, sentía miradas detrás de las ventanas. La última vez que supe de Marta fue cuando me llamó desesperada para decir que alguien intentó entrar en su piso. Ahora estoy solo, escribiendo esto porque sé que me están vigilando. No sé cuánto tiempo me queda. Si alguna vez recibes esa invitación para un juego en la Deep Web, no la abras. No permitas que te atrapen en una red de mentiras, vigilancia y peligro. Algunos juegos no terminan y algunas partidas se juegan con vidas reales. No sabes quiénes están detrás de las noticias que te paralizan, pero yo los vi y ahora tú también lo vas a saber. No soy un héroe ni un detective, solo alguien que quiso curiosear donde no debía y acabó atrapado en algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Esto no es una historia de fantasmas ni de conspiraciones absurdas. Es la verdad. La cruda verdad sobre una sociedad que vive en las sombras de la Deep Web. Un grupo que mueve los hilos de los peores atentados en el mundo y que nunca aparece en las noticias. Todo empezó hace 6 meses, en una noche como cualquier otra. Trabajaba como analista de seguridad informática para una empresa mediana. Mi trabajo consistía en revisar logs, buscar patrones extraños, informes que nadie quería leer. Era un trabajo monótono, sin sorpresas. Pero esa noche, algo llamó mi atención. Mientras revisaba una alerta de actividad anómala,
Vi un patrón extraño en una serie de accesos que provenían de la Deep Web. No era la primera vez que me topaba con algo raro allí, pero esta vez era distinto. Un hilo en un foro muy oculto, apenas visitado, lleno de mensajes encriptados que parecían hablar de movimientos, fechas y lugares. Al principio pensé que era simple jerga técnica, pero al ir descifrando los códigos, la realidad se hizo evidente. Hablaban de atentados recientes, de nombres y lugares que coincidían con ataques que todavía estaban en investigación. Intenté ignorarlo, pensar que era una casualidad o alguna broma pesada, pero algo me impulsó a seguir leyendo. Cuanto más me adentraba, más claro estaba que no era casualidad. Ese hilo era una ventana al centro del terror moderno. No un grupo cualquiera, sino una sociedad oculta que organizaba, coordinaba y movía piezas para crear caos en el mundo real. Lo que más me sorprendió fue la precisión de esos mensajes. No eran simples amenazas ni charlas de fanáticos. Eran planes meticulosos, escritos con frialdad, casi como si de una empresa se tratara. Había referencias directas a fallos de seguridad, horarios exactos, rutas alternativas, nombres en clave para armas y explosivos. Quise saber más. Empecé a buscar el origen de esos mensajes, pero era como perseguir sombras. Cada servidor estaba protegido con varias capas de cifrado, saltando de un nodo a otro. Pero no podía parar. Cada noche dedicaba horas a investigar ese foro, como si una voz en mi cabeza me obligara a seguir. Entonces, una noche, algo cambió. Recibí un mensaje privado. Solo 4 palabras. ¿Quieres saber la verdad? Sin remitente, sin pista. El mensaje estaba acompañado por un enlace a un chat oculto dentro de la Deep Web. La curiosidad pudo más que el miedo. Entré. Lo que encontré ahí no era solo un grupo. Era la Cábala, una sociedad secreta que operaba con códigos, apodos y niveles de acceso. Nadie conocía sus verdaderos nombres o rostros, pero lo que leían mis ojos me heló la sangre. La Cábala no se limitaba a hablar, dirigía. Desde esos chats decidían los ataques terroristas más letales, elegían sus objetivos y manipulaban no solo a terroristas de campo, sino también a políticos y fuerzas de seguridad. Su influencia se extendía mucho más allá de cualquier frontera. No eran fanáticos descontrolados, ni terroristas de garaje. Eran estrategas, expertos en tecnología, psicología y manipulación social. Cada mensaje era un pulso en un tablero global de miedo. A partir de ese momento, mi vida cambió. Sentí que alguien me observaba. Las amenazas comenzaron, primero veladas, luego más directas. Mensajes crípticos en el chat, advertencias para que abandonara el tema. Pero yo ya estaba dentro, atrapado en su juego. Una noche, mientras estaba solo en casa, las cámaras de seguridad se apagaron sin explicación. Escuché pasos en el pasillo, pero cuando encendí las luces no había nadie. Sabía que me estaban vigilando, tocando las piezas para amedrentarme. Intenté desconectarme, alejarme de esa pesadilla, pero ellos insistían. Enviaban datos reales, fragmentos de información que solo alguien con acceso podía tener. Me mostraban lo que estaba por venir. Me recordaban que estaban un paso por delante. Entonces recibí el golpe más fuerte. Un vídeo con alguien que tenía mi cara. No era un montaje cualquiera. Era un mensaje preparado para destruirme, para hacerme caer ante todos como un impostor. La paranoia alcanzó su punto máximo. A partir de ese momento, comprendí que ya no podía escapar. La cábala me había marcado, pero yo no estaba dispuesto a callarme. Tenía que contar la verdad, aunque fuera lo último que hiciera. Y justo cuando estaba decidido a seguir adelante, la oscuridad de aquella sociedad me envolvió con un secreto aún más aterrador. El vídeo que recibí aquella noche no era un simple montaje casero, era una obra de ingeniería digital pensada para destruirme. Aparecía un hombre idéntico a mí, con mis rasgos, mi voz y mis gestos, pronunciando declaraciones que jamás hice. Palabras que me señalaban como un enemigo público, un traidor, un terrorista. No era solo una falsificación, era una herramienta diseñada para aislarme socialmente, para convertir mi vida en un infierno. Y lo consiguieron.
Mis mensajes se llenaron de amenazas explícitas, fotos de mi casa, mi familia, mis amigos, detalles que solo alguien muy cerca podía conocer. Cada vez que miraba el teléfono, sentía un nudo en el estómago. Empecé a desconfiar de todos, incluso de aquellos que intentaban ayudarme. El trabajo se volvió imposible. Mis compañeros me miraban con recelo, las reuniones eran frías y poco a poco me fui quedando solo. Las autoridades no solo no me ayudaban, sino que parecían mirar hacia otro lado. Sentía que estaba perdiendo la batalla, pero no podía dejar de buscar respuestas. Con el paso de las semanas me adentré aún más en la cábala. Accedí a chats internos, foros secretos y conversaciones encriptadas donde se planeaban mucho más que atentados. Corrupción política, sobornos masivos, chantajes a medios de comunicación y altos cargos del gobierno. Ellos controlaban todo, como un virus que infectaba cada parte del sistema. Fue en esos momentos cuando recibí un aviso. Un ataque planeado en un aeropuerto europeo, una gran capital. Sabía que si no actuaba, morirían cientos, tal vez miles. Contacté con un viejo amigo de la policía, alguien en quien confiaba, para avisarle. Pero la respuesta fue fría y evasiva. Luego entendí por qué. La cábala tenía infiltrados hasta en las fuerzas de seguridad. La red era más profunda y poderosa de lo que imaginaba. Cuando la noticia explotó en los medios, con la terrible explosión y el caos, supe que no había nada que hacer. Habían ganado una vez más. Esa derrota me hizo decidir que debía actuar directamente. No podía ser solo un espectador más en esta guerra invisible. Junto con un contacto en el mundo hacker, rastreamos una ubicación en un polígono industrial. Una vieja fábrica abandonada donde se reunían físicamente algunos miembros. La decisión de ir fue la más arriesgada de mi vida. Sabía que podía ser una trampa, que podía desaparecer para siempre. Entré en aquel lugar con el corazón en la garganta. Todo estaba en silencio, salvo el zumbido de monitores encendidos. Vi pantallas mostrando mapas, vídeos de vigilancia de ciudades enteras y gente con máscaras sentada frente a teclados, moviendo piezas en un tablero digital de terror. Me atraparon casi de inmediato. No hubo disparos, pero las preguntas y amenazas que vinieron después fueron peores. Me interrogaban con voces calmadas, pero cargadas de amenaza. Quería entender qué sabía, qué quería. Entonces me hicieron una oferta inesperada: integrarme en la cábala, formar parte de ellos y abandonar mi intento de sacar a la luz sus secretos. Me prometían poder, seguridad y una verdad que pocos conocen. Pero yo ya había visto demasiado. Rechacé con firmeza. Me liberaron, pero con una advertencia clara. Si volvía a hablar, las consecuencias serían irreversibles. Ahora vivo escondido, sabiendo que me vigilan, que estoy marcado. Sin embargo, necesito contar esta historia, porque la cábala sigue viva, manipulando, destruyendo vidas desde las sombras. Si alguna vez sientes que te observan, que los miedos de las noticias no son solo historias, recuerda que hay una sociedad secreta que mueve los hilos del terror mundial. Y sin quererlo, me metí en su juego. No hay nada más aterrador que descubrir que tu vida depende de la lealtad de extraños que ni siquiera puedes ver. Llevo más de un año encerrado en esta celda fría, rodeado de paredes que parecen susurrar mis errores. Antes de llegar aquí, yo era el jefe de la red de distribución de drogas más grande en la Deep Web española. Ahora, este lugar es mi mundo, pero mi historia empieza mucho antes, en un mundo que parecía invisible, pero donde la oscuridad era más real que cualquier noche sin luna. Hace 7 años estaba harto de la calle. El negocio tradicional era cada vez más peligroso. Policías, confidentes, traiciones. La vigilancia era constante y los controles se multiplicaban. Fue entonces cuando decidí dar el salto a la Deep Web. Ese territorio sin leyes, sin caras, donde el anonimato es rey. Allí me sentí invencible. Empecé poco a poco, con contactos dispersos, pero pronto creé una estructura, un ejército invisible, coordinado y preciso. En la Deep Web, cada uno tenía su papel y nadie sabía nada de los demás.
Los proveedores venían de países donde la vigilancia era menor. Los transportistas utilizaban rutas cambiantes y los distribuidores locales se movían en la sombra, siempre vigilantes. Yo solo era Jack, un nombre sin rostro que movía los hilos. Los mensajes se enviaban cifrados, a través de canales ocultos, con un protocolo que nadie debía romper. Era como un juego, pero de alto riesgo, donde un fallo podía significar el fin. Al principio, todo funcionaba bien. El dinero entraba, las operaciones crecían y nadie podía tocarnos. Pero había algo en la Deep Web que nadie me contó. Un peligro invisible que se esconde entre los datos y las conexiones. Todo cambió una noche helada de invierno, cuando recibí un mensaje en un foro al que nunca había accedido antes. Era una advertencia críptica. Os estamos observando. Nadie es invisible. Pensé que era una amenaza barata, el típico farol de la competencia. Pero algo en ese mensaje me puso los pelos de punta. Poco después, Marcos, uno de mis hombres de confianza, desapareció. Cortó toda comunicación. Cuando fuimos a su apartamento, no había señales de violencia, ni indicios de que algo raro hubiera pasado. Solo una nota que decía, no confíes en nadie. ¿Qué quería decir con eso? Ni siquiera él, que había sido leal desde el principio, parecía estar seguro. Después de su desaparición, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los conductores que llevaban la mercancía fueron encontrados muertos, pero sin signos visibles de violencia. Estaban en barrios abandonados, con los ojos abiertos y una expresión de terror que ninguno de nosotros podía explicar. Era como si hubieran visto algo imposible justo antes de morir. Estas muertes no solo eran un golpe para el negocio, sino un golpe a nuestra moral. La paranoia crecía día a día. Nadie quería salir de casa. Las reuniones se cancelaban y la comunicación se reducía a mensajes más breves y codificados. La red se resquebrajaba. Intentamos descubrir quién estaba detrás. Sospechábamos de la policía, de la competencia o incluso de algún traidor dentro de la organización, pero nadie sabía nada con certeza. La información se filtraba sin que pudiéramos ponerle cara al enemigo. Una noche, en una reunión clandestina, alguien me dijo, hay algo en la Deep Web que no controlamos. Algo que va más allá del tráfico. Algo que nos está cazando. Me pareció una locura, pero ese pensamiento no me abandonaba. Cada día, la tensión aumentaba. Los hombres que confiaba desaparecían o cambiaban de actitud, como si llevaran un peso invisible. Las amenazas anónimas se multiplicaban. Recibimos mensajes con símbolos extraños y advertencias sin sentido aparente, pero que paralizaban. La red empezó a fragmentarse y la traición se coló en nuestras filas. Amigos se vendían por un poco de dinero o por protegerse. Nadie podía confiar en nadie. Un día, mientras revisaba mensajes en un canal oculto, apareció algo que me congeló la sangre. La imagen pixelada de una mujer con ojos inyectados en sangre y una sonrisa retorcida. El mensaje decía, somos la Deep Web, vosotros solo sois piezas. Ahí supe que aquello no era solo un enemigo cualquiera. Era algo mucho más oscuro. Algo que usaba la red en la que confiábamos para destruirnos desde dentro. Una noche, mientras revisaba mensajes en un canal oscuro que apenas usábamos, apareció una imagen que me paralizó. Era la cara pixelada de una mujer con los ojos rojos, inyectados en sangre, y una sonrisa torcida que parecía burlarse del mundo. El mensaje que la acompañaba era frío, casi susurrado. Somos la Deep Web. Vosotros solo sois piezas. Desde entonces, todo comenzó a desmoronarse de manera irreversible. Primero llegó el virus. No un virus cualquiera, sino un arma diseñada para rompernos desde dentro. Cada servidor que utilizábamos fue atacado. Bases de datos con nombres, rutas, contactos y ganancias se borraban en minutos. Las copias de seguridad desaparecían sin explicación. Fue como si alguien tuviera acceso total, un acceso que nosotros ni siquiera habíamos imaginado. Lo peor era la exposición. Nuestra red, que había sido un secreto durante años, se estaba destapando lentamente.
Las identidades que creíamos protegidas se filtraban en foros, chats y listas negras. Alguien había abierto una ventana para que cualquiera pudiera mirar dentro. Era una violación total, y lo peor era que no sabíamos quién ni cómo. Intenté reaccionar. Ordené cambiar todas las claves, dispersar a los miembros, usar canales aún más secretos. Pero la red se convirtió en un laberinto envenenado. La desconfianza crecía como un cáncer. Los mensajes cifrados se volvían escuetos. Las respuestas tardaban horas o nunca llegaban. Las desapariciones se multiplicaron. No solo miembros pequeños, sino figuras clave que habían sido los pilares de la red. Gente que confiaba en mí, que había estado a mi lado desde el principio. De repente desaparecía sin aviso, sin dejar rastro. Unos terminaban muertos en barrios abandonados. Otros simplemente se esfumaban. Recuerdo la noche en que Javier, uno de mis más cercanos colaboradores, me llamó con voz quebrada. Me contó que alguien había entrado en su casa y dejado un sobre con una foto mía y un cuchillo clavado en ella. Me pidió que cerrara todo, que desapareciera. No pude. Era demasiado tarde. El miedo ya no era solo por la policía o la competencia. Era algo más profundo, algo que usaba la misma red contra nosotros. La Deep Web no era un refugio, era una trampa. En medio de ese caos, preparé una última jugada. Un envío enorme que debía atravesar varias ciudades y cambiar el rumbo del negocio. Era nuestra última esperanza para recuperar el control. Pero el envío nunca llegó. Los contactos que debían recibirlo fueron capturados o asesinados. El rastro se perdió en un vacío absoluto. Nadie sabía nada, ni siquiera quienes yo creía que estaban conmigo. Entonces vino la traición definitiva. Uno de mis hombres, alguien en quien confiaba ciegamente, desapareció con una parte del dinero y dejó pistas para que la policía nos encontrara a todos. No sé si fue miedo, dinero o simplemente el instinto de supervivencia, pero el golpe fue mortal. Poco después, la policía cerró el cerco. Me detuvieron una madrugada fría. En el calabozo, mientras esperaban para trasladarme, me di cuenta de que ya no tenía control sobre nada. Había sido una pieza más en un tablero donde alguien jugaba con nosotros desde las sombras. Ahora, desde esta celda, sigo sintiendo que no estoy solo, que la red sigue viva, acechando, con ojos invisibles que me observan a través de los muros digitales y físicos. Escucho ecos en la oscuridad, ruidos que no deberían estar ahí. Mi mente se pregunta si alguna vez podré escapar de esta prisión, no solo física, sino también digital. Me han advertido que no hable, que olvide, que no recuerde. Pero yo sé la verdad. La Deep Web no es solo un mercado oscuro, sino un monstruo sin rostro, un sistema voraz que devora a los que se atreven a jugar con él. Y yo fui su presa. No puedo decir que fui el tipo más valiente ni el más curioso, pero siempre había algo que me atraía de las sombras, del misterio que se escondía en los rincones oscuros de la red. La Deep Web, esa capa de Internet que nunca se menciona, que parece pertenecer a un mundo paralelo, siempre había sido un lugar del que escuchaba historias, rumores, leyendas que rondaban entre los foros y conversaciones anónimas. Historias sobre mercados ilegales, sobre secretos y secretos aún más oscuros. En un mundo tan saturado de información, me preguntaba si había algo que realmente pudiera esconderse allá abajo, algo más allá de lo que la gente común sabe. Mi primer contacto con la Deep Web fue casi un accidente. Había escuchado de algunos amigos que si no tenías cuidado, podías terminar en lugares peligrosos, pero no les presté mucha atención. Pensaba que todo era solo un mito, como un cuento de terror para asustar a los curiosos. Pero todo cambió una noche en la que, después de unas cervezas, mi voluntad se volvió más débil. Estaba navegando sin rumbo en mi laptop cuando apareció una ventana emergente. Nada especial al principio. El título me atrapó al instante. Ofertas que no puedes rechazar. Era un enlace con un diseño tan rudimentario que casi parecía un truco barato. Pero lo curioso era que la dirección de la URL estaba protegida con un nivel de seguridad que no era común en la mayoría de los sitios de la red superficial. Algo en mí se despertó. ¿Y si eso era lo que estaba buscando?
No me gustaba perderme de lo prohibido. Lo prohibido siempre tiene un sabor más dulce. Así que, como si de un juego se tratara, decidí hacer clic. La página se cargó en silencio y al principio solo vi un fondo negro con letras rojas que parecían tener vida propia. Bienvenido, decía el mensaje, y debajo varias opciones y contratos con títulos aún más extraños. Vende tu sombra por un año. Vende tu tiempo a cambio de inmortalidad. Las opciones parecían salidas de una película de terror barata, pero había algo innegablemente atractivo en ellas. Algo que me mantenía allí, leyendo más y más. No podía apartar la vista. Había testimonios de personas que decían haber hecho tratos. Los testimonios eran increíblemente detallados, tan reales que no podían ser inventados. Había una mujer que describía cómo vendió un par de años de su vida para salir de deudas y un hombre que había pedido dinero a cambio de su felicidad durante 12 meses. En cada caso, las personas parecían haber recibido lo prometido. ¿Y a cambio de qué? Una firma digital. Al principio la idea parecía absurda. No estaba dispuesto a caer en una estafa. Pero conforme seguía explorando, algo cambió dentro de mí. Una extraña sensación de poder creció en mi pecho, como si pudiera obtener algo que nunca soñé. Los contratos no eran largos ni complicados. Eran simples, directos. Solo tenías que escribir lo que querías y luego firmar. Me sentí tentado, pero no sería algo grande, ¿verdad? Solo algo pequeño, algo que no tuviera demasiadas consecuencias. Así que decidí pedir algo modesto. Un mes de perfección. Un mes en el que no tuviera que preocuparme por nada. Un mes sin estrés, sin ansiedad, sin problemas. Era un trato fácil, ¿no? Escribí mi solicitud. Quiero un mes sin preocupaciones, donde todo salga bien, sin consecuencias graves. Solo un mes perfecto. Casi no me lo creía mientras lo escribía, pero la idea era tentadora. Lo firmé sin pensarlo mucho. En la pantalla apareció un mensaje en rojo. ¿Estás seguro de lo que pides? La pregunta era clara, pero no dudé. Acepté. Al principio, todo fue como había pedido. La gente a mi alrededor parecía más amable. Mi jefe me promocionó de inmediato y, sorprendentemente, mi cuenta bancaria comenzó a recibir transferencias de números que no podía rastrear. Mi vida estaba mejorando de manera inexplicable. Las mujeres se interesaban más por mí. El trabajo, el dinero, las relaciones, todo comenzaba a encajar de manera perfecta. Mis amigos notaron el cambio. Jack, ¿y qué te pasa? Estás diferente. Y yo solo sonreía, como si todo estuviera bajo control. No podía estar más feliz. Pero las cosas comenzaron a cambiar poco a poco. Empecé a notar detalles raros. Al principio, fueron solo pequeñas cosas, cosas que podía ignorar. Como si los sonidos del apartamento estuvieran demasiado bajos, como si una presencia invisible estuviera cerca. Pero pronto esos detalles se hicieron más prominentes. Un día, me levanté por la mañana y vi que un mensaje de texto había llegado a mi teléfono. No reconocí el número. El mensaje era simple, casi una advertencia. Recuerda lo que firmaste. Eso fue solo el comienzo. Los días siguientes fueron extraños, cada vez más extraños. Las desapariciones comenzaron. Primero, un compañero de trabajo, Martín, desapareció sin dejar rastro. Nadie lo había visto el lunes por la mañana. Nadie había tenido noticias suyas. Nadie podía explicarlo. Luego fue Laura, una amiga cercana, y después, uno a uno, comenzaron a desaparecer más conocidos, algunos de ellos hasta familiares. Nadie los veía, pero de alguna manera yo los recordaba. Sentía que aún estaban allí, solo que borrados de la existencia. No sabía qué pensar. No quería pensar, pero mi cuerpo me lo pedía. Volví a la página de aquel contrato, intentando encontrar respuestas. Y lo que vi me heló la sangre. La cláusula final había cambiado. Ya no decía lo mismo. La letra roja decía: recuerda que la perfección siempre tiene un precio. Mi estómago se retorció. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Empecé a leer con más atención, pero las palabras se movían, se distorsionaban, como si estuvieran vivas.
Era como si el contrato ya no solo hablara de algo material, sino de algo mucho más profundo, algo que iba más allá de lo físico. De repente, ya no era el contrato lo que me estaba destruyendo, sino lo que estaba dentro de mí. La gente que había desaparecido ya no solo faltaba, sino que parecía que se desvanecían de mi memoria. Eran como sombras, borradas de la faz de la tierra. A veces, al mirarme al espejo, mi reflejo me parecía extraño. No era yo. Había algo diferente. No podía escapar. Empecé a escuchar susurros en la oscuridad. Jack, ¿creíste que todo era gratis? Cada rincón de mi apartamento parecía estar observándome. Las paredes se desmoronaban, el aire se volvía denso, y cada vez que encendía la luz titilaba de manera extraña, como si la electricidad fuera el último vestigio de algo que estaba desapareciendo. El día que recibí la llamada, supe que ya no había vuelta atrás. El número era el mismo, desconocido, pero esta vez la voz al otro lado no era humana. Era algo más, algo que no tenía cuerpo, pero que estaba por encima de mí. La voz susurraba en mi oído. Tu tiempo ha llegado, Jack. El trato ha sido sellado. Estás listo para cumplir con lo que pediste. Intenté huir, correr, pero no había escape. El lugar donde vivía ya no existía. Todo se transformó en una neblina y mi respiración se hizo más lenta, como si el aire se hubiera agotado. Las paredes parecían devorarme. Todo a mi alrededor se oscurecía y finalmente entendí lo que había hecho. El trato no era solo con mi vida, era con mi alma, y ya no había manera de liberarme. La pantalla del computador apareció nuevamente frente a mí, con una sola frase, la que nunca quise leer. La deuda no se paga con dinero ni con tiempo. La deuda se paga con lo que amas. Y entonces entendí. Yo había vendido lo único que realmente importaba, mi alma. Y ahora, al final, no quedaba más que la oscuridad. Nunca pensé que un paquete de galletas me llevaría a descubrir algo que jamás debería haber visto. Y os juro que todo lo que vais a escuchar es real. Bueno, tan real como puede ser algo que nunca debió existir. Todo empezó una noche cualquiera. No podía dormir y el hambre me rugía como si no hubiese comido en días. Bajé al supermercado 24 horas que hay justo debajo de mi bloque. Un sitio anodino, con luces de neón parpadeando, suelo siempre pegajoso y esa música ambiental que parece diseñada para mantenerte en piloto automático. Entré casi sin pensar. Llevaba los auriculares puestos, algo de música suave para acompañar la rutina. Fui directo a por unas galletas que suelo comprar, pero justo cuando me agaché para cogerlas, vi una caja de cartón mal cerrada, encajada detrás del expositor metálico. La curiosidad me pudo. La deslicé un poco hacia mí, mirando alrededor para asegurarme de que nadie me veía. Dentro había varios paquetes al vacío. Carne cruda, roja, brillante, demasiado roja. Y ni una sola etiqueta, ni marca, ni precio, ni fecha de caducidad. Me quedé congelado. No era carne de supermercado, ni siquiera de carnicería. Parecía clandestina, como si alguien la hubiese empaquetado sin querer que nadie supiera lo que era. Justo entonces, alguien apareció a mi lado, casi sin hacer ruido. Un empleado, alto, flaco como un espárrago, con el uniforme perfectamente planchado y una sonrisa tensa, casi quirúrgica. «Eso no es para clientes», me dijo, en un tono que no invitaba a réplicas. Cogió la caja como si fuese algo valioso y desapareció entre las estanterías. Me quedé un momento paralizado. Luego fingí seguir con mi compra. Cogí las galletas, una lata de café, cualquier cosa para no parecer sospechoso. Pero esa noche no pude dejar de pensar en la carne, en ese color, en esa textura. Volví al día siguiente, no porque necesitara nada, sino porque algo dentro de mí me decía que tenía que entender qué coño era aquello. Hice lo mismo durante varios días, distintos horarios, a veces de madrugada, otras veces al atardecer. Fingía mirar productos al azar,
pero mis ojos buscaban siempre el mismo rincón. La caja nunca volvió a estar. Lo extraño es que empecé a notar que los empleados me reconocían, no con palabras, sino con miradas, murmullos entre ellos cuando pasaba. Y una noche, mientras estaba en la sección de congelados, uno de ellos, otro distinto, pasó a mi lado y me susurró: «Aquí no hay nada para ti, amigo». No paré. A la semana, vi algo más raro todavía. Uno de los empleados entró por una puerta que siempre había estado cerrada. No era la trastienda normal, sino otra, sin cartel, sin pomo exterior, solo una cerradura digital y un lector de tarjetas. Esperé a que se cerrase y me acerqué disimulando. Pegué el oído. No oía nada, pero el pestillo electrónico sonó segundos después. Se había vuelto a cerrar desde dentro. La paranoia empezó a colarse en mi cabeza. ¿Qué había detrás de esa puerta? Una noche de lluvia, el supermercado estaba casi vacío. Me quedé dando vueltas, simulando que buscaba algo en los pasillos del fondo, junto a los productos de limpieza. Uno de los fluorescentes parpadeaba sin parar, y pensé que podía aprovechar el caos. En un descuido del vigilante, me metí por la salida de emergencia tras un cliente que salía. La puerta tarda unos segundos en cerrarse del todo, así que aproveché ese margen. Me escondí detrás de unas estanterías metálicas vacías, cerca de la zona de almacenaje. Desde ahí veía parte de la trastienda. Pasaron unos minutos largos, eternos, hasta que las luces del supermercado se apagaron y solo quedaron las de emergencia. Entonces empezó lo raro de verdad. Vi como 3 empleados salían de una puerta lateral, la misma sin pomo, empujando carros grandes, cubiertos con lonas negras. Llevaban guantes quirúrgicos, mascarillas, ropa distinta al uniforme habitual. No hablaban, solo se miraban entre ellos, coordinados, mecánicos. Se dirigieron hacia una sala que yo no había visto nunca. Debía de estar oculta tras una cortina de plástico industrial. Me arrastré en silencio y me asomé entre unas cajas apiladas. Lo que vi me quitó el aliento. Era una sala enorme, fría, llena de estanterías metálicas, cámaras frigoríficas, ganchos colgantes y cámaras de seguridad por todas partes. En el centro, una mesa de acero inoxidable, con una lona gris encima. Uno de los empleados la levantó. Había un cuerpo, un hombre, desnudo, sin señales de violencia visibles, con los ojos abiertos como platos. Yo no podía ni respirar. Me cubrí la boca con la manga para no soltar ni un suspiro. Estaba a punto de salir corriendo, pero algo me obligaba a quedarme, a mirar, a entender. Y entonces, sin vacilar, los 3 empezaron a despiezarlo, con cuchillos perfectamente afilados. Separaban músculos, tendones, piel. Lo hacían con la destreza de carniceros profesionales. Pero no era carne cualquiera. Era una persona real. Todo lo envolvían, lo pesaban, lo etiquetaban. Pero no con etiquetas comerciales, sino con códigos. Y entonces uno de ellos habló. Este va directo al pedido de Camino Verde. Pagan en Bitcoin. Me temblaron las piernas. No sabía qué era más inquietante, que hablaran de aquel cuerpo como un pedido, o que pareciera un proceso absolutamente normal para ellos. Me quedé paralizado. Sabía que si hacía el más mínimo ruido, yo sería el siguiente. Cuando conseguí salir de aquel sótano, sentí como si una parte de mí se quedara atrapada allí para siempre. No era solo el horror de lo que había visto. Era el peso de saber que algo así existía, que la realidad podía ser mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. Pasé la noche vomitando, con la cabeza dándome vueltas. Tenía frío, pero sudaba frío a la vez. No podía dormir, ni siquiera cerrar los ojos. Al día siguiente intenté ir a la policía. Pensaba que lo lógico era denunciarlo, pero cuando abrí la boca y dije, «He visto cómo despiezan a una persona en un supermercado», me miraron con una mezcla de incredulidad y compasión. Me hicieron preguntas sobre drogas, alcohol, y al final me sugirieron que fuera a un psicólogo. No había manera de que alguien creyera esa historia, ni yo mismo si no hubiera estado allí. Así que decidí investigar por mi cuenta. Lo primero fue buscar Camino Verde en la web normal.
no apareció nada, ni una pista. Entonces me adentré en la Deep Web, descargué y configuré las herramientas necesarias para navegar por las capas más oscuras y anónimas de Internet. Fue difícil, porque no estaba preparado. Me topé con foros que parecían sacados de pesadillas, con usuarios que se comunicaban en códigos y referencias que no entendía. Finalmente, encontré un hilo de discusión que mencionaba Camino Verde. Era un mercado negro especializado en carne humana, disfrazado bajo la fachada de productos cárnicos alternativos. No era solo un negocio ilegal, era una red organizada, con logística, pagos en criptomonedas y clientes que parecían coleccionistas o gourmets de lo macabro. Leí reseñas. Algunas eran inquietantes por lo descriptivas. Corte firme, sin sabor metálico, ideal para recetas al horno. Entrega rápida y discreta, embalaje profesional, textura similar a la ternera, pero más tierna. Otras eran pura paranoia. No estoy seguro si me vendieron lo que pedí. Hay un rumor de que algunas partidas son de origen desconocido. Envíos desde supermercados de la ciudad con personal cómplice. Sentí un nudo en el estómago. Intenté contactar con usuarios anónimos para conseguir más información. Me advirtieron que no era una buena idea, que si me interesaba sobrevivir, me apartara. Pero la curiosidad y el miedo se mezclaban en mi mente. Mientras tanto, en la calle, notaba que me seguían. Pequeñas señales. Un hombre que siempre estaba a la misma distancia. Un coche que aparecía en cada esquina cuando salía del trabajo. Llamadas telefónicas sin respuesta. Una noche, al llegar a casa, encontré un sobre sin remitente en el buzón. Dentro, una foto impresa con tinta barata. Era yo caminando por la calle, pero desde lejos, como si me vigilaran. Y un mensaje escrito a mano, simple: deja de buscar o lo pagarás caro. No hice caso, aunque el miedo empezó a crecer. Quise volver a entrar en el supermercado para ver si podía obtener pruebas, pero el lugar había cambiado. La trastienda que antes tenía esa puerta oculta estaba cerrada con llave y vigilada con cámaras adicionales. Los empleados me miraban con desconfianza y el vigilante nocturno parecía estar más alerta que antes. Decidí ser más astuto. Esperé hasta que el supermercado cerró y me escondí cerca de la entrada de carga, donde llegan los pedidos. Vi a varios empleados descargando cajas y bolsas oscuras. Intenté escuchar, pero el ruido del tráfico era demasiado fuerte. De pronto, uno de ellos me descubrió y se acercó con rapidez. Me enfrenté a la posibilidad de que me echaran, pero en vez de eso, me advirtió con voz baja: si vuelves a rondar aquí, no solo serás expulsado. Me di cuenta de que estaba jugando con fuego, y que no solo era una red anónima en Internet, sino un grupo real y violento. La paranoia me consumía. No sabía en quién confiar. Algunos días temblaba al abrir la puerta de casa, esperando que alguien estuviera al acecho. A pesar de todo, no podía dejarlo. La necesidad de exponer esa red me dominaba. Busqué ayuda en periodistas de investigación. Contacté con algunos contactos que conocía en medios pequeños, esperando que alguien quisiera destapar esa historia. Pero todos esquivaban la conversación o cambiaban de tema rápidamente. Era como si nadie quisiera remover esa mierda. Un día, uno de esos periodistas me advirtió: están mucho más organizados de lo que crees. ¿Quién? Los que están detrás de Camino Verde. Tienen poder y dinero, y no dudarán en eliminar a quien moleste. Las palabras me helaron. Empecé a grabar audios y vídeos con mi teléfono, documentando cada paso que daba, por si algo me pasaba. Un par de noches antes de mudarme definitivamente, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada, mecánica, me dijo: deja de buscar o la próxima caja serás tú. Colgué temblando. Al día siguiente, tomé la decisión de marcharme. Vendí todo lo que podía. Cambié de ciudad. Pero la sombra de Camino Verde me sigue donde vaya. Cada vez que entro en un supermercado, siento que detrás de la trastienda, en las sombras, hay algo esperando. Algo peor de lo que puedo imaginar. Y a veces, cuando la noche es muy silenciosa, escucho el eco lejano de cuchillos cortando carne. Y sé que no es solo mi imaginación. Esto es todo por hoy, amigos. Y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.